Del mito al logos. Es un proceso que implica un cambio de perspectivas de las respuestas dadas para el entendimiento de la naturaleza, pasando de un pensamiento irracional comprendido desde los mitos a uno racional donde surge una nueva forma de reflexión de Fisis. Según Bernard, Fisis es naturaleza. Para ubicarnos en tiempo y lugar, desde diferentes autores, podemos decir que abarca desde el siglo VII al siglo VI a.C., en las ciudades griegas de Asia Menor. Los mitos dan explicaciones del mundo y todo lo que éste conforma a través de historias protagonizadas por dioses, seres fantásticos y héroes de guerra. Aparece cuando el problema ha sido resuelto sin ser planteado, es decir, da una explicación de un hecho que acontece en la naturaleza. Un ejemplo de esto es la caja de Pandora, donde explica el porqué de todos los males del mundo. También se lo puede ver como un alumbramiento divino para explicar cómo algo nuevo comienza a ser. El proceso para la creación de un mito se va dando a partir de estado de indistinción, no se reconoce nada sobre el hecho. Pareja de contrarios, buscan el orden a través de ideas. Interacción entre contrarios, estos van triunfando alternadamente. Al mito lo utilizaban para narrar acciones ordenadas por el rey o el dios, legitimando sus verdades con el pueblo, por medio de ritos. Estos son representaciones por el medio de las cuales el contenido de los mitos se hacían presente a los participantes que presenciaban estas representaciones. Logos hace referencia a la razón, a la palabra meditada, reflexionada, pensada, a las hipótesis o reflexiones filosóficas. Para entender un poco el contexto histórico, en esa época la sociedad griega estaba bajo una monarquía liderada por un rey que se creía que estaba elegido por los dioses. Este instauraba el orden en el cosmos, ejerciendo un poder centralista. La explicación de los sucesos dados en la naturaleza era compartida a través de los sabios o adivinos. La sociedad entendía que ellos poseían una verdad indiscutible y tenían el poder de ver y hacer ver lo invisible. También el poeta suministraba la revelación de la verdad desde un carácter de misterio religioso y doctrina de sabiduría. Esta verdad indiscutible y absoluta establecía una forma de dar respuestas coherentes a los interrogantes y dilemas de la sociedad a través de poemas, mitos y epopeyas de guerra. No existía la escritura y se utilizaba la palabra mántica para otorgar existencia y verdad a los acontecimientos vividos. A partir del pensamiento racional, el cual derribó la construcción de las representaciones míticas que explicaban las verdades del mundo, fue surgiendo la filosofía por medio de transformaciones. Podemos ver las transformaciones mentales, como el pensamiento positivo, que deja de lado la explicación sobrenatural de los conocimientos de la naturaleza, rechazando la asimilación entre fenómenos físicos y agentes divinos. O, por otro lado, el pensamiento abstracto, donde la realidad ya no es vista desde el poder de mutación que le daba el mito y se basa en un pensamiento lógico. También podemos hablar de transformaciones políticas y sociales, como el comercio, hubo un desarrollo en la economía y un intercambio cultural entre las sociedades. También podemos ver una nueva organización política y social. En la sociedad griega, las monarquías fueron sustituidas por aristocracias o tiranías, concluyendo al final con una democracia luego del cambio de mentalidad de la población. También podemos ver una nueva conformación de la polis, donde las sociedades griegas presentaron una urbanización, y podemos ver la creación de la moneda, calendario, escritura alfabética y papel de la navegación. Estos promovían el ejercicio del pensamiento abstracto. La cosmología es la ciencia que estudia la composición, evolución y propiedades del universo, con el fin de entender su origen y su evolución. A partir de este proceso, podremos afirmar que hubo un cambio en el lenguaje. Se pasa de relatos fantásticos a explicaciones racionales, y del contenido, es decir, se justifica el origen de las cosas en elementos de la naturaleza. En lugar de narrar nacimientos sucesivos a partir de relatos históricos como lo hacía el mito, el pensamiento racional define los principios constitutivos del ser a través de un sistema que expone la estructura profunda de lo real. Con este pensamiento racional, a la naturaleza se la critica y se la despoja de elementos míticos. Se ubica lo divino como regulador externo. Quiere alcanzar y revelar la realidad desde un orden abstracto a partir del logos, razón. Por un lado, Burnett entendía el proceso como el nacimiento de algo nuevo.
Pensaba que existía una ruptura sobre el mito, generando una nueva forma de reflexión positiva, es decir, una aceptación del conocimiento comprobado a partir de la experiencia. Plantea el origen del pensamiento racional basado en el descubrimiento de la razón. A esto lo entendía como un comienzo absoluto, ya que no derivaba de ningún otro pensamiento. Comthorpe, por su parte, entendía el proceso como una transformación. Pensaba que existía una continuidad, adjudicando que el origen del pensamiento racional fue establecido entre el pensamiento religioso del mito y la reflexión filosófica, trasladando el sistema representativo a un plano abstracto, dependiente y racionalizado. Él creía que la filosofía reinterpretaba los mitos utilizando un material conceptual análogo, es decir, se intercambiaban los dioses como protagonistas, empezando a utilizar los elementos naturales, como el aire, el fuego, el agua y la tierra. La función de los primeros filósofos era enseñar. Se proponían divulgar el secreto de la metensomatosis, es decir, la reencarnación, a sus discípulos, que estaban organizados en sectas, ya que se la denominaba una práctica secreta. A partir del siglo V a.C., su mensaje ya no era limitado a su grupo o secta, sino que ahora trasladaban su mensaje a la comunidad, en las plazas donde a partir del diálogo discutían posicionamientos políticos, generando un advenimiento del ciudadano. Ahora, nos gustaría preguntar, ¿los mitos siguen vivos en la actualidad? El pombero. El pombero es propio del noroeste argentino, de la región de Paraguay y sur de Brasil. En Argentina, el mito relata que el pombero es un duende feo, gordo, con pies y manos peludas, que puede pasar por espacios muy pequeños como la cerradura o la andija debajo de la puerta y correr en 4 patas a velocidades supremas, siempre sigiloso. Imita sonidos de animales, silba y hace ruidos de serpiente. Siempre está viajando. Ronda por los bosques, se refugia en casas o construcciones abandonadas para descansar. Es violento, castiga a quienes pronuncian su nombre en voz alta y a aquellos que se atreven a imitar su silbido. Es travieso porque abre las puertas de los corrales dejando que se escapen los animales. Desata a los caballos, rompe las bolsas de granos para que las aves se lo coman y se lleva a los chicos que deambulan solos. Roba tabaco, miel y comida. En Colombia, en el Museo de la Esclavitud, podemos ver una ilustración que representa al pombero. Se lo tenía como un ser oscuro, con un grande sombrero de ala ancha que terminaba en punta. Cuenta una historia que era un conjunto de espías mestizos, negros libres y ex esclavos que se dedicaban a viajar tierra adentro buscando aldeas para capturar personas y comercializarlos como esclavos. Estos eran muy crueles y se caracterizaban por usar el engaño y emborrachar a sus víctimas. En el país de Brasil se habla de un personaje nefasto que se contrapone con la imagen de duende que lleva en la mitología. Antiguamente, Pombeiro se llamaba Albaquiano, un espía de los bandeirantes, que eran bandas armadas que se introducían tierra adentro para capturar indios. Buscaban aborígenes en las aldeas y se los llevaba como esclavos a las plantaciones de azúcar en Brasil. En la tradición popular de Paraguay, su nombre guaraní es Carauyará, que significa dueño del sol, y tiene una significación mayor, ya que se lo tiene como responsable del nacimiento de los hijos extramatrimoniales. El relato cuenta que el pombero llega de noche, a las casas donde hay mujeres solas, y si no le convidan cigarro y vino, con solo tocarle el vientre las embaraza. Incluso en este país existe una canción popular. Otra cosa que nos gustaría caracterizar es el origen semántico. Se volvió dudosa su procedencia, aunque el origen semántico de la palabra se asemeja a un término africano-portugués, donde pombeiro proviene de pumbos y significa lugar, especie de corral donde se guardaban los esclavos. Otra explicación que existe es que pomberu significa mano de mosca en guaraní, pero este nombre no le aporta nada al personaje, algo que sería clave para la construcción del mito. El rito sería que este duende puede ser amigable o un enemigo, según cómo se le trate. Existe la costumbre de dejarle ofrendas por la noche como tabaco o caña, para pedirle favores y su amistad. A partir de las diferentes versiones, podemos ver que en la actualidad este personaje pasa de ser nefasto en la historia a convertirse en el mito de un duende travieso, quizás por la falta de continuidad histórica y la destrucción total de la cultura de los pueblos originarios,
y que a la vez las memorias orales de esa cultura son reinterpretadas por otras sociedades que tienen otras costumbres. Creemos que este mito surge para darle explicaciones a situaciones que suceden, más que nada en el campo, y que se vuelven confusas a la hora de darle una explicación lógica. En la actualidad, en esas zonas donde el mito prevalece, han sucedido episodios extraños, como desapariciones y hallazgos de niños o adolescentes golpeados y arañados, que no recuerdan en absoluto lo que les sucedió y la gente le echa la culpa a este ser mitológico tan temido, el Pombero. Asimismo, en el año 2016, en Formosa se viralizó por las redes una campaña para el pago de tributos basado en este ser mitológico, con el enunciado "El Pombero que secuestra morosos". En la actualidad, si entramos a los distintos buscadores de Internet podremos encontrar infinitas historias que responsabilizan al Pombero. Incluso en las redes sociales se suelen compartir imágenes de este personaje con mensajes que alientan a que más gente lo comparta, complementando así el tradicional boca en boca. De esta manera podremos afirmar que el mito del Pombero sigue vivo, reproduciéndose y mutando en las distintas generaciones al día de hoy. Nos gustaría adjuntar como prueba un video tomado en Misiones, Argentina, por dos jóvenes. Te miro. Está, Sí, boludo. mira, chabón, ¿qué es eso? Mira, boludo. Un animal, ¿viste? No, mira, tiene una cabeza, boludo. Para. Para, no, para. No la asusten. ¿Qué es eso? Veo un brazo. No se mueve. Para. Parece una piedra, boludo. ¿Qué es eso? Sí. Para, no la asusten. No. Wow. Mira cómo camina. No, Dios, está, cuita, corre, boludo, corre. También seleccionamos diferentes comentarios de YouTube y publicaciones de Facebook.